Hermanos, sean bienvenidos. Estamos en la última clase del estudio del libro de los Hebreos y después de que hemos estado conociendo la enseñanza, la doctrina del escritor de este libro, en el cual dedicó todos los primeros capítulos que hemos estudiado para mostrar la superioridad de Cristo por encima de todas las cosas: sacerdocio, pacto, santuario, Moisés, Aarón, bueno, todo lo que hemos venido estudiando. Ahora Él quiere que también los nuevos creyentes o los creyentes a los que les estaba escribiendo, ellos también puedan tener una nueva vida superior a la vida que habían tenido, incluso una vida superior a la que sus hermanos judíos no creyentes estaban viviendo. Y para ello seguimos con la lectura o seguimos con los capítulos correspondientes en las Sagradas Escrituras a partir del capítulo 10, del versículo 19 al 25, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Nos vamos a quedar ahí. Vemos que el escritor ahora les empieza a decir a ellos que una manera de perseverar, una manera de poder seguir, para darles ánimo de que puedan seguir perseverando, porque recordemos que estaban siendo perseguidos, que ya algunos estaban desanimando, ya no querían seguir el camino de Jesús, pero Él les dice que Jesús ha abierto un camino nuevo y que ahora tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Porque antes, como hemos venido viendo, el sumo sacerdote era el único que tenía libertad para entrar al lugar santísimo. Entonces se les dice: ahora ustedes también tienen libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque Cristo ha abierto un camino nuevo. Cuando dice que entonces Él abrió a través del velo, esto es, dice, su sangre, se refiere su carne, perdón, se está refiriendo al sacrificio de Cristo Jesús. Y entonces les dice que tienen que acercarse con un corazón sincero en plena certidumbre de fe, y purificados sus corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aquí pone algunas condiciones para podernos acercar confiadamente. Ya antes ha dicho que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, pero ahora Él les dice, para tener una mejor vida, una vida superior, y tratando de animarlos a que perseveren en su fe, les dice que primero, para acercarse, hay que acercarse con un corazón sincero, que tienen que ser sinceros en lo que están buscando, que tienen que ser sinceros en su relación con Cristo. Les dice en plena certidumbre de fe. Él los está motivando a que no pierdan su fe. Ellos los está motivando a que su fe sea una fe que permanezca tan firme, con tanta certidumbre, que ellos estén seguros que lo que están siguiendo, que lo que están creyendo acerca de Cristo Jesús es lo mejor que puede pasarles. Y luego dice: purificados los corazones de mala conciencia. También les dice que tienen que entrar sin mala conciencia, que tienen que entrar con corazones purificados. Pero entendemos que para tener un corazón purificado lo que necesitamos es haber sido justificados por el Cordero Santo, por la sangre del Cordero Santo. Y por eso les dice: y lavados los cuerpos con agua pura. Sabemos que la palabra es un agua que purifica. Y también algunos dicen que esto tiene relación con que hayan sido bautizados, que hayan sido pasados por agua. Y luego les dice entonces que se mantengan firmes, que se mantengan sin fluctuar en la profesión de vuestra esperanza. O sea, les dicen: no dejen su fe, no dejen la esperanza, no déjenlo en lo que han creído. Y les da la razón por la cual no deben de apartarse de la fe en que han creído. Porque les dice en el versículo 23, porque fiel es el que lo prometió. O sea, para permanecer firme, lo que les dice es que lo que tienen que entender es que
el que ha prometido que todas estas cosas van a suceder, que todo esto, que se pueden acercar confiadamente que al trono de la gracia, que tienen acceso al lugar santísimo, les dice que deben de permanecer en eso porque el que lo prometió, que es Jesús, Él es fiel. Y vemos entonces que el escritor continúa en el versículo 24-25 del capítulo 10 diciéndoles: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Vea, recordemos que muchos se estaban dejando de congregar porque la persecución, por los temores, por el de menosprecio, bueno, ya lo hemos visto a lo largo de todos estos estudios. Entonces, algunos ya estaban temerosos y ya estaban cansados de tanto sufrimiento. Entonces, se dejaron de congregarse, se empezaron a apartar de la congregación. Pero el escritor les dice que se deben de considerar unos a otros y que para estimularse al amor y las buenas obras. Cuando uno no se congrega, cuando uno está apartado, cuando uno no tiene comunión con los hermanos, es difícil realmente, por no decir casi imposible, poder estimularse al amor. Y también poder estimularse y hacer buenas obras uno para los otros, porque a la distancia es bien difícil realmente. Y por eso les dice que no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos. Y la exhortación a veces se confunde como un regaño, pero no, exhortarse es darse ánimo, impulsarse unos a otros a hacer lo bueno, a hacer lo correcto. Entonces él está diciendo que se apoyen unos con otros, y más, les dice, les da la razón, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Y cuál es ese día? El día de que Cristo venga por su iglesia. Luego continúa buscando palabras para darles ánimo, para perseverar, para continuar en su fe. En el versículo 32 les dice: pero traer a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste el gran combate de padecimientos. Él les dice que traigan a memoria los días pasados, y les dice: miren, recuerden que ya pasaron tiempos de batallas, de sufrimientos, y en el 33 les dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Entonces les dice, ya tuvieron padecimiento, ya tuvieron que pasar algunos problemas, pero acuérdense y no pierdan su confianza, porque recuerden que hay un gran galardón que van a recibir. Y cuando les dice que traigan a memoria los días pasados, no solo se refiere a lo que ellos han vivido y cómo Cristo los ha ido sacando de en medio de los problemas, de medio de las dificultades, que a pesar de que han sido vituperados, golpeados, les han quitado propiedades, la persecución, pero él dice: pero miren, ustedes están firmes en la fe, o sea, han estado ganando las batallas. Así que dice, recuérdense, traigan memoria esos tiempos que ya han pasado para que fortalezcan su fe. Pero también esto se vuelve ya una introducción al capítulo 11, cuando empieza a hablar de la fe. Porque él les empieza a decir, recuerden los días pasados, traigan memoria los días pasados, y ya los va dando como una introducción para que se vayan recordando de todas las cosas que Dios ha venido haciendo a lo largo del Antiguo Testamento, y donde aparece el capítulo 11, todos los héroes de la fe. Pero antes de entrar en ese tema, les dice: pero nosotros no somos de los que retrocedemos, en versículo 39, para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces les dice: ustedes tienen que permanecer, porque nosotros no somos de los que nos echamos para atrás, porque nosotros somos los que sabemos en quién hemos creído, y que sabemos que a pesar de las dificultades, Cristo está con nosotros y Él nos va a ir sacando adelante. Así que les dice que no son de los que retroceden, porque los que retroceden, y esto vuelve a ser alguna de las advertencias, porque los que retroceden, les dice, esos van para perdición. Esos van para perdición. Y sino que nosotros somos los que perseveramos y para preservación del alma. Entonces, después de haberlos motivado a que perseveren en ese camino nuevo que el Señor ha abierto, en esa fe que ahora ya han mostrado hacia el Señor,
y que ya han combatido, y por eso les dice que han combatido en su fe, y por eso les dice que hagan memoria de los días pasados, o sea, cómo el Señor les ha ayudado a través de las dificultades que ya pasaron. También nos motiva a que perseveren también en los días presentes, porque sabiendo que el Señor está con ellos y que el Señor les va a bendecir. Y también les dice que perseveren pensando en los días que están por venir. Y por eso les dice que ya que aquel día se acerca, refiriéndose al día en que Cristo vendrá por la iglesia y que entregará un grande galardón. Incluso en el versículo 37 dice, porque aún un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará. Entonces vemos que ahí le recalca, ¿verdad? La venida de Cristo, perseveren, porque Cristo está cerca por venir. Por eso les dice un poquito, y el que ha de venir vendrá. Y luego entra al capítulo 11, el capítulo de Hebreos, que es por todos conocidos, ¿verdad? Es un capítulo tan predicado. Pero el versículo 1, en el que dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y en este caso lo que podemos encontrar que estas dos expresiones, que estas dos frases, estas dos oraciones, la verdad es que son paralelas, porque dice la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, podemos entender que está hablando acerca de Dios, ¿verdad? Que es lo que estamos esperando y que es lo que todavía no vemos, pero que un día lo veremos. Entonces, está motivándolos nuevamente a permanecer en esa convicción, permanecer en la fe, permanecer en la confianza en quien han creído. Y aunque habla acerca de lo que se espera y de lo que no se ve, no es un versículo, está tratando de decir que la fe hace que lo que es invisible se justifica por medio de la fe. No, definitivamente no se trata de eso. O sea, lo que tenemos que entender es que por medio de nuestra fe nosotros podemos estar plenamente convencidos de la existencia de Dios. La fe nos sirve para probar que Dios existe, que por medio de la fe nosotros podemos creer en lo invisible o podemos justificar la existencia de lo invisible. No, la Biblia ni el escritor de Hebreos trata de justificar por medio de la fe la existencia de Dios. Dios existe, la Biblia nunca trata de probar la existencia de Dios. De hecho, Génesis 1:1, que es el primer versículo que aparece en las Sagradas Escrituras, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ya de hecho, ya da la existencia de Dios y nunca trata de demostrar la existencia de Dios. Entonces, la fe no es para probar la existencia de Dios. La fe nos sirve a nosotros para creer en ese Dios que por el momento es invisible, pero que sabemos que un día lo veremos, porque Él lo ha prometido. Algo más que aprendemos de la fe en el libro de Hebreos es que la fe no es una fuerza. La fe no es una fuerza poderosa. O sea, la fe es algo que está en nuestro interior, que nos llena de la convicción y la seguridad de la existencia de Dios. Pero la fe por sí misma no puede hacer nada. Por eso nuestro Señor nos dijo que apartados de Él nada podíamos hacer. También el Señor nos enseñó que para el que cree todo es posible, pero también nos dijo que creed en Dios, porque Él es Dios, es nuestro Señor Jesucristo quien opera los milagros, el que hace operar esa fe, el que hace que la fe se vuelva, produzca milagros o produzca los resultados que estamos esperando. Es como el don de la fe. El don de la fe es un don para tener la fe suficiente, pero quien opera los milagros, quien opera las sanidades es el Espíritu Santo. Entonces vemos que la fe muchas veces se confunde pensando en que yo tengo una gran fe y entonces puedo alcanzar cualquier cosa. No, o sea, nuestra fe nos permite creer que Dios lo puede hacer. Es como la oración. Muchas veces decimos que la oración es poderosa. No, lo que tiene poder es Dios. Y nuestra oración de fe
puesta en Dios es lo que obra el poder de Dios sobre nuestras vidas. Y ya adentrándonos al capítulo 11, a los ejemplos de hombres, de mujeres de fe, los que conocemos como los héroes de la fe, y que son tantos ejemplos que aún el mismo escritor en el capítulo 11, versículo 32 nos dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, y presento otra lista de los cuales él no relata algo en su escritura. Pero podemos ver en cada uno de los ejemplos que se mencionan que el escritor nos va dejando principios de vida. Y voy a tocar brevemente, solo mostrando el principio en algunos de ellos. Por ejemplo, el escritor nos dice que la fe es un camino que nos lleva directamente al cielo. En Hebreos 11:5 dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver la muerte y fue hallado porque lo traspuso Dios. O sea, vemos que por medio de la fe fue traspuesto y fue llevado al cielo. En el versículo 3 dice que la fe nos capacita para entender algunos misterios. Y dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. O sea, los misterios los podemos entender por medio de la fe. La fe nos permite declararnos justos. En el versículo 4 y 7 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Y en el versículo 6, el versículo muy conocido, dice: sin la fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces sabemos que por medio de la fe nosotros agradamos a Dios, pero que también nos va a galardonar a cada uno de los que le buscamos en nuestros tiempos de oración. La fe, para la fe nada es imposible, es otro de los principios. En el versículo 12 dice: por lo cual también de uno, y ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable hasta las orillas, a la orilla del mar. Entonces vemos que en cada uno de los ejemplos él establece un principio. Yo le recomiendo que lea el capítulo correspondiente, las lecciones correspondientes en su libro de texto, ¿verdad? Que lea esta parte del camino de los justos, de la fe, ¿verdad? Que lo va a encontrar de la lección 19 hasta la lección 22, si no me equivoco, ahorita lo corroboro, sí, 22, y ahí va a encontrar un estudio excelente acerca de la fe. Yo lo motivo a que le dé lectura, que lo medite, porque le va a servir mucho para que su fe sea aumentada. Luego en el capítulo 12, versículos 1 y 2, dice lo siguiente: por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces vemos que aquí el autor toma como referencia o como ejemplo o como ilustración una carrera. En el año 776 a.C. empezaron los Juegos Olímpicos, entonces con los griegos. Entonces los hebreos conocían acerca de estas competencias de los Juegos Olímpicos. Recordemos que ya el pueblo de Israel ya había estado sometido al imperio griego, ¿verdad? Ya en este momento ya estaban sometidos al imperio de los romanos, pero ellos conocían las competencias y a qué se estaba refiriendo cuando dice que hay una gran nube de testigos viendo la carrera que estamos corriendo, o la que estaban corriendo los participantes.
Pero vemos que nos dice que tenemos alrededor nuestro una gran nube de testigos. Así como el corredor que estaba en la pista, había un gran número de personas observándolo, también nos hace ver el autor de Hebreos que nosotros también tenemos una nube de testigos que nos están viendo correr nuestra carrera de la fe, porque la carrera nuestra es una carrera de fe, la vida es una carrera que tenemos que correr día tras día. Pero la nube de testigos, estos testigos realmente no son personas que están viendo lo que está pasando con nosotros alrededor, sino más bien esta nube de testigos son aquellos hombres de la fe de los que estuvo hablando en el capítulo 11, aquellas mujeres de las que habló en el capítulo 11. O sea, y no solo son testigos que nos están observando, sino que ellos son testigos que pueden testimoniar, que pueden dar testimonio de que las promesas de Dios se cumplen, que fiel es el que promete las promesas, valga la redundancia, porque ellos vieron el cumplimiento de sus promesas, porque ellos vieron cómo realmente lo que Dios les había prometido se cumplió. Entonces ellos pueden testificar de que Dios realmente cumple las promesas que nos da. Y también ocupa, diciéndonos el autor, que para correr esa carrera nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. Definitivamente usted ha visto competencias y se ha dado cuenta que los corredores tratan de ir con la vestimenta más liviana que puedan para quitarse peso que en nuestro caso pueden ser problemas, dificultades, ansiedades, obstáculos. Entonces dice, despójese de eso y ¿cómo se llama? Y del pecado que nos asedia. Todos sabemos que constantemente estamos siendo atacados por el enemigo para que caigamos en tentación, pero dice, despójese de eso. Incluso el autor de este libro de texto dice que hay cosas que nos estorban, así como dice que nos despojemos de todo peso y del pecado. Hay cosas que no son pecado, ¿verdad? Que no las podemos catalogar como pecado, pero que son cosas que nos estorban, que no son malas en sí mismas, pero que nos quitan tiempo para buscar a Dios, que nos quitan tiempo para la oración, que nos quitan tiempo para servir al Señor. Algunos tal vez podríamos tener el vicio por la televisión, el teléfono, ¿verdad? Cuánto tiempo nos quita, vanas conversaciones, ¿verdad? Conversaciones quizás con aquellos que no son creyentes y tocar temas que están fuera de la palabra y que de ninguna manera nos edifican. Y la palabra nos enseña en Corintios que todo es lícito, pero no todo nos edifica. Que todo es lícito, pero que no nos dejemos dejar dominar de algunas cosas. Entonces, él nos dice que nos despojemos de todas esas cosas y dice que entonces corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea, la competencia, la carrera que corrían en los Juegos Olímpicos, y bueno, una de las competencias más esperada en los Juegos Olímpicos es la carrera de los 100 metros planos, ¿verdad? A ver cuándo le van bajando el tiempo y cada vez lo van corriendo mucho más rápido, entonces por milésimas de segundo, por lo que sea. Son carreras que son de menos de 10 segundos y son rapidísimas, pero nosotros estamos corriendo una carrera de vida. Entonces no la podemos correr tan agitadamente, sino dice, tengamos paciencia porque tenemos una carrera por delante. Solo el Señor sabe cuándo llegaremos a nuestra meta, pero la fe nos ayuda a terminar la carrera de buena manera. Y luego nos dice en el versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que nada nos distraiga, tenemos que tener la mirada puesta en Jesús. Si usted platicara con un corredor, que en una competencia de cualquier tipo, su mirada está en la meta, ¿verdad? Él no está tan preocupado por quienes vienen detrás, si vienen a la par o como vengan. Él está preocupado por llegar primero a la meta. Así de igual manera, la carrera de la fe, la carrera de nuestra vida, nuestra meta es Cristo. Y entonces tenemos que tener los ojos puestos en Cristo Jesús, autor, y él mismo dice, consumador
de la fe. Y presenta aquí el caso de Pedro, ¿verdad? Pedro, cuando caminó sobre el agua, que Jesús lo llamó, mientras tuvo la mirada en Jesús, caminó tranquilamente sobre el agua. Pero cuando quitó la mirada de Jesús, se comenzó a hundir. Que no nos vayamos a hundir nosotros por haber quitado la mirada de Jesús. Luego, dejando un poco el tema acerca de la fe, el autor empieza a dar algunos consejos para que podamos vivir esa vida superior. Entre ellos nos habla acerca de responsabilidades y privilegios que tenemos cada uno de nosotros. Y una de las cosas que pide, y en la Escritura, en el capítulo 12, versículo 14, dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguir la paz con todos. A veces cuesta tener paz con todos. Yo creo que todos hemos tenido momentos de personas con las que, por más que uno busca tener paz, no se puede, no se dejan amar, no se dejan relacionar con ellos. Pero el Señor nos dice que tenemos que mantener la paz con todos, aunque también la palabra nos enseña que en cuanto dependa de nosotros tenemos que tener la paz los unos con los otros. Pero el Señor, en primera instancia, a través del autor de los Hebreos, nos dice que sigamos la paz, seguir la paz con todos. O sea, tenemos que procurar, porque también algunas veces buscamos como una excusa, ¿verdad?, para no tener paz con alguien. Decimos: no, es que con este fulano no se puede, con esta sutana no se puede. Pero realmente el Señor nos pide que sigamos la paz, o sea, que procuremos, que nos esforcemos para tratar de estar en paz con cada persona. Y luego dice: y que también tengamos y sigamos la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, la santidad, sabemos que la santidad no es algo que nosotros hemos logrado por nosotros mismos, sino es lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y no solo lo que ha hecho, sino lo que sigue haciendo. Él nos ha justificado, Él nos ha regenerado por medio de su Santo Espíritu, Él nos ha santificado. Y la palabra donde dice que seamos santos como Dios es santo. Pero vemos que esta es una obra que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Él nos ha santificado, pero esto no quita que nosotros debemos de esforzarnos para mantener esa santidad. ¿En qué sentido? En que tenemos que guardarnos de no apartarnos del Señor, que tenemos que guardarnos de no ser capturados por la tentación y caer en pecado. O sea, cada uno de nosotros tenemos que seguir esa santidad, tenemos que esforzarnos, porque no es fácil, aunque la Escritura nos dice que todos pecamos, ¿verdad? Pero eso no es una licencia o un permiso para pecar, por el contrario, ¿verdad? Es como un llamado de atención que el pecado está a la puerta, dice la palabra, ¿verdad? Pero que nosotros tenemos que procurar mantenernos en esa santidad para mantenernos delante de la voluntad y los planes de Dios para nuestra vida. Y luego hace también una advertencia en el versículo 15, dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Algunos enseñan que la gracia no se pierde, que la gracia, que no nos podemos separar de la gracia, pero aquí dice claramente: no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y da algunas razones, dice: porque brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces, vemos que el Señor nos dice que nos apartemos de toda raíz de amargura. Muchas veces pasamos meditando, dándole vuelta, y no perdonamos a aquellos que deberíamos de perdonar. Y cuando vemos a esta persona nos llenamos de amargura, pero el Señor dice: no permitamos que ese tipo de cosas llenen nuestra amargura, llenen de raíz de amargura nuestro corazón. Porque dice que por ella, por esa amargura que nosotros podemos llegar a tener, muchos sean contaminados. No voy a poner el ejemplo de nadie, pero de todos es conocido que cuando alguien, la cabeza del hogar o la esposa,
llegan al hogar y llegan con amargura por algo que les pasó y llegan regañadientes y no quieren que nadie les hable. O sea, todo el hogar se siente, toda la familia se siente contaminada, ¿verdad? Porque al fin y al cabo ellos no saben ni qué ha pasado, o no son responsables de lo que ha pasado, pero sienten aquello que no puede haber un acercamiento, ese compartimiento con esa persona que ha llegado con amargura. Así que el Señor dice que tengamos cuidado, que no nos llenemos de amargura y que procuremos entonces no alejarnos de la gracia. Otras de las pautas que nos da el escritor a los hebreos están relacionados con llevar una vida de santidad, una vida de santidad con relación al amor, al sexo y al dinero. El amor, el sexo y el dinero. Y en el capítulo 13, versículo 1, dice, permanezca el amor fraternal. Entonces nos motiva y nos dice, permanezcan en amor con los hermanos, porque es un amor fraternal, ¿verdad? Y como comentábamos en el capítulo 10, versículo 25, que dice que no dejemos de congregarnos, sino más bien que procuremos, ¿verdad?, darnos amor unos con otros. Entonces, además nuestro Señor Jesucristo nos enseñó también que tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. El amor es uno de los temas grandes a lo largo de las Escrituras, ¿verdad? Así como pues todas las profecías del Mesías y otros puntos importantes, pero recordemos que el apóstol Juan escribió que Dios es amor. Entonces el amor es fundamental en la vida de un cristiano, pero no solo debemos demostrarlo a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestra familia, o sea, lo de la casa, sino dice que debemos de permanecer el amor fraternal, el amor para con los hermanos. Y pues si le damos extensión a eso, el amor aún hacia nuestros enemigos, ¿verdad? Y luego dice que no olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos hospedaron sin saberlo ángeles. O sea, en ese tiempo la hospitalidad era algo como un compromiso o una actividad que se realizaba con mucho amor, era parte del amor fraternal, porque llegaban los mensajeros de la palabra y alguien tenía que hospedarlos en las casas, no es que iban y decían, bueno, me voy a ir para el hotel, ¿no? Alguien le proveía techo, le proveía alimento, y dice que algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Y podemos recordarnos en Génesis 18 cuando Abraham se le presentaron unos hombres y les dijo que esperaran, les prepararon alimento, y al final esa historia nos muestra que los que habían llegado ahí eran ángeles, ¿verdad? Ángeles realmente, ¿verdad? Nosotros tenemos la costumbre de decir que algunas personas en algún momento se vuelven como ángeles para nosotros, pero aquí se refiere a ángeles, ¿verdad? Personeros enviados desde lo alto, que el Señor dice que son llamados para servirnos a nosotros. Y por otro lado, también en el versículo 4, habla y dice, honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Vemos que el acto sexual, el acto matrimonial en ningún momento es pecaminoso como en otras creencias religiosas han mantenido y han sostenido, ¿verdad?, que por ahí viene el pecado original, pero realmente esa unión entre un hombre y una mujer, eso fue dado por Dios. Dijo que iban a dejar padre y madre y que se iban a unir y que iban a ser una sola carne, y eso definitivamente está hablando con relación a ese momento de intimidad que debe de tener la pareja. De hecho, el libro Cantar de los Cantares habla acerca de esa relación que debe haber entre un hombre y una mujer, pero dice claramente que sea honroso
en todos el matrimonio y el hecho sin mancía. O sea, está bien la relación entre hombre y mujer que sea en matrimonio, pero no es permitido en lo que podemos llamar adulterio o lo que podemos llamar fornicación. Al final, en ambos casos se está hablando de una relación sexual que está fuera de la pareja, fuera del matrimonio. Y y dice que los fornicarios y los adúlteros lo juzgará Dios. ¿Verdad? Qué tremendo. O sea, no respetar esto que el Señor nos pide, que mantengamos esa santidad del matrimonio, esa vida santa del matrimonio, esa relación sexual del matrimonio. Dice que Dios juzgará a los que no mantuvieron el hecho sin mancía, ¿verdad? Y que no honraron el matrimonio. Y luego en el versículo 5 y 6 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿Verdad? Entonces, bueno, en el 6 dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Vea, dice que nuestras costumbres sean sin avaricia, y la avaricia está relacionada ¿a qué? Al dinero, a las cosas materiales, pero las cosas materiales no las podemos obtener sin dinero. Además, la palabra no nos dice que el dinero sea malo. Allí dice que nosotros no tengamos avaricia. Si usted ve, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, ¿verdad? O sea, y también la palabra nos enseña que el principio de todos los males es el amor al dinero. El dinero no es malo, sino el amor al dinero. Porque por el amor al dinero se han hecho tantas cosas. Hay hasta muertes, hay división de las familias, hay pleitos, hay contiendas, tantas cosas que pasan por el amor al dinero. Y entonces el autor dice, miren, no caigan en avaricia, no caigan en avaricia. Vean que los consejos que termina dando el autor son consejos que nos ayudan precisamente para tener esa vida superior, ¿verdad? Que nosotros no tengamos el comportamiento que tiene el mundo, porque nosotros somos apartados de Dios. Por eso que dice que sigamos la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros, santidad, santo, significa estar apartado para Dios, Y nosotros estamos apartados para Dios para un día poder estar compartiendo con Él el reino de los cielos. Y ya casi para ir terminando con su enseñanza para que tengamos una vida santa, una vida superior, el autor de los Hebreos nos habla acerca de cómo debe ser nuestra relación con el liderazgo, Y en el versículo 7 del capítulo 13 nos dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Mire, aquí se está refiriendo a los pastores que ya habían fallecido, podríamos decir, que fueron pastores de la iglesia o de las iglesias donde se congregaban estos hebreos. Y dice que se acuerden de ellos y que reconozcan que ellos les hablaron la palabra de Dios, que a través de ellos conocieron a nuestro Señor Jesucristo. Y que consideremos cuál fue el resultado de su conducta. Y no solo, no está diciendo que lo consideremos para juzgar, sino que consideramos el resultado de la conducta que ellos tenían para que nosotros también, como dice el versículo, imitemos su fe. Entonces, debemos de acordarnos de todos aquellos que en algún momento fueron nuestros pastores, fueron nuestros líderes, y honrar su memoria por todo aquello que hicieron por nosotros, que nos ayudaron, que nos guiaron, que nos enseñaron.
pero no solo da el consejo para aquellos pastores que ya no están compartiendo la vida con ellos, sino también dice en el versículo 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Tenemos que sujetarnos a nuestros pastores. Tenemos que obedecerles. Muchas veces hay creyentes que dicen, no, yo eso no lo hago porque yo no estoy de acuerdo con el pastor. Tenemos que obedecer a nuestros pastores. Dios los ha puesto ahí. Ellos han sido llamados para estar en el ministerio que se encuentran. Entonces, tenemos que obedecerles. Claro, alguien me podría decir, mire, pero si me está mandando a hacer algo que está fuera de la Escritura. No, por supuesto que no. Pero un pastor llamado, un pastor que realmente está lleno del Espíritu Santo, nunca lo va a mandar a que vaya a hacer algo que está fuera de las Sagradas Escrituras. Entonces dice que tenemos que obedecer a nuestros pastores y sujetarnos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien tiene que dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Mire, dice que en algún momento los pastores van a tener que dar cuenta por sus ovejas. Van a tener que, seguramente en el tribunal de Cristo, van a tener que dar cuenta de qué pasó con sus ovejas, qué hicieron con sus ovejas, cómo guiaron a sus ovejas. Pero hay algo que es bien importante que tenemos que entender. Dice, para que lo hagan con alegría. Para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Mire, qué triste para un pastor que no haya obediencia, que la gente juzgue, que la gente lo critique. Y entonces el consejo de Hebreos es que tenemos que obedecerles y tenemos que sujetarnos a ellos para que el trabajo de ellos sea más fácil, que ellos se puedan gozar de lo que está pasando con las ovejas, gozar con cómo Dios está bendiciendo a los hermanos. O sea, para que el trabajo del pastor sea con alegría y que no se vuelva una carga. Hay pastores, yo he tenido oportunidad de hablar con pastores que de repente sienten que su vida es una carga completa. Pero realmente, tenemos que, como ovejas que somos de algún pastor, ¿verdad? El pastor que Dios ha puesto en nuestras vidas, tenemos que obedecerlos y tenemos que sujetarnos a ellos para que ellos puedan con gozo desarrollar su ministerio. Porque dice que de lo contrario, si lo que hacemos es que se estén quejando de su ministerio, que entonces eso no trae provecho. Eso no trae provecho. Y en el versículo 8, como confirmando todo lo que ha estado hablando y todo lo que ha estado diciendo acerca de la vida que tenemos que llevar, una vida apegada a Jesús, una vida siguiendo el ejemplo de Jesús, en el versículo 8 del capítulo 13, dice, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. O sea, la doctrina de Jesucristo no cambia ni va a cambiar, ¿verdad? Entonces, si queremos llevar una vida santa, una vida entregada al Señor, una vida superior, ¿verdad?, que la que lleve el mundo, tenemos que apegarnos a lo que dicen las Sagradas Escrituras, porque toda la Escritura ha sido inspirada por Dios. Y otra de las cosas que nos enseña el escritor es con relación a la adoración, con relación a la alabanza, y en el versículo 15, siempre capítulo 13, dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesa su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Aquí menciona el autor 3 tipos de sacrificios que le agradan a Dios. Primero, dice el sacrificio de alabanza, el sacrificio de alabanza, que tenemos nosotros que deleitarnos al confesar el nombre de Dios. Dice sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Nuestra alabanza debe ser una alabanza que confiesa el nombre del Señor, que confiesa el nombre del Señor, ¿verdad? De repente
uno escucha alabanzas que en ningún momento se oye que hable de la palabra de Dios o que ¿cómo se llama? O que confiese el nombre de Dios. Y realmente cuando uno las escucha se da cuenta que hay dudas si realmente le están cantando a Dios o están alabando a Dios o a alguna persona. Pero el sacrificio de alabanza nuestro debe de ser un nombre que confiese el nombre del Señor. Y lo otro que pide, que dice que le agrada al Señor, es que Él se complace con, dice, y de hacer el bien. O sea, al Señor se complace con ese sacrificio, que una forma de adorar y alabar a Dios es haciendo buenas obras, ayudándole al prójimo, ayudándole al necesitado. Entonces es una forma también de alabar al Señor, es una forma de darle tributo a aquel que merece tributo, a nuestro Señor Jesucristo. Y por último dice que el sacrificio, el otro sacrificio que dice que le agrada al Señor, porque en eso termina el versículo 16 diciendo que dice, porque de tales sacrificios agrada a Dios, veíamos que dice de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. O sea, tenemos que ayudar al necesitado. Y esa es una forma también de darle alabanza al Señor y que también es un sacrificio que se vuelve agradable al Señor. Y va terminando la escritura, ¿verdad? De este autor, el libro de Hebreos, ¿verdad? Con una oración. A partir del versículo 20, él hace una oración y dice: y el Dios de paz que resucitó a los muertos, a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su buena voluntad. Vea, está orando por la congregación, está orando por los receptores de la carta, porque dice que os haga pactos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces vemos que al final pues Él hace una oración por los que van a recibir la carta, pero también dice: os ruego, hermano, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. O sea, se puede imaginar todo lo hermoso, toda la doctrina, toda la enseñanza que a través de esta escritura este autor dejó para la iglesia, ¿verdad? Ese conocimiento de la superioridad de Cristo. Y él todavía dice que soporten la palabra de exhortación, o sea, la palabra de ánimo, la palabra de transformación, la palabra de que nos motive a cambiar, ¿verdad? Pero dice, porque les he escrito brevemente, o sea, él dice: yo tengo muchas cosas más por enseñarles. Y luego dice en el 23, sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. O sea, el deseo en el corazón de este escritor era poder compartir con ellos. Y vemos que Timoteo está en libertad, o sea, posiblemente, bueno, se da a entender de que Timoteo había estado prisionero, pero que ya está en libertad. Y luego dice: saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia os saludan. La gracia sea con vosotros. Amén. Amén. Entonces vemos que él ora por ellos, ¿verdad? Él ora por ellos, pero también en el versículo 18 dice: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conduciros bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Entonces, así como pide oración también, o él ora por la congregación, también pide que la congregación oren por él. Es una de las responsabilidades y de los privilegios que como creyentes, que como ovejas tenemos. Tenemos que recibir las oraciones de nuestros pastores, pero también tenemos que orar por nuestros pastores. Bueno, llegamos al final de la materia. Hay mucho más que aprender acerca del libro de los Hebreos, y yo le recomiendo lea nuevamente toda la
esta escritura, ¿verdad? Y medítela porque realmente es rica, rica en enseñanza.